Cordial saludo, el Faro en pro de el turismo sostenible. Hoy con un invitado súper especial, él es Leonardo Gálvez Henao, él es guía turístico, pero además trabaja con Terra Camino, una agencia operadora de nuestro municipio. Entonces, bienvenido, Leonardo. Queremos hablar sobre ese trabajo que ustedes como operadores turísticos realizan en el territorio, porque pues ustedes hacen travesías, hacen un tipo de ingreso al territorio que es más cuidado, que hace parte de los parques naturales. Entonces, bueno, usted nos va a contar cómo es esto, cómo son esas rutas, de qué se encargan ustedes, qué es lo que el turista como tal puede hacer en esos territorios y cómo es el cuidado del medio ambiente. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Leonardo Gálvez, como ya bien lo has dicho, muchas gracias. Mi agencia operadora se llama Terra Camino. Lo que hacemos en el territorio a nivel turístico es invitar a las personas a los atractivos que tenemos en el Parque Nacional Natural Los Nevados, por este acceso que es yo creo que es el más grande, muy privilegiado que tenemos desde Santa Rosa de Cabal hacia puntos como el Nevado de Santa Isabel, la Laguna del Otún, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y, como bien lo has dicho, también travesías de 3 días, 4 días en las que logramos ver varios de estos destinos al mismo tiempo debido a la duración del recorrido. A nivel del turismo sostenible, tratamos de que siempre en todas las salidas le cambiemos un poquito el chip a las personas frente a su conciencia con el medio ambiente y frente a su comportamiento. Entonces, desde un comienzo les pedimos que cada uno administre sus basuras durante todo el recorrido. No tenemos la práctica de tener una bolsa común, por ejemplo, en las camionetas para que depositen sus residuos, sino que les recomendamos manejen sus residuos en sus bolsillos, en sus maletines, en sus pertenencias y regresen todos los residuos a la ciudad, que es donde se puede hacer una gestión más adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, visitamos fincas donde recibimos los servicios de alimentación, a veces los servicios de hospedaje, y en esos territorios no solo estamos cerca al área protegida del Parque Los Nevados, sino de pronto en zona de amortiguación, en ecosistema de páramo, y adicionalmente las distancias que se manejan. Muchas fincas, aunque estén sobre la carretera, no cuentan con el servicio de recolección de basuras a gran distancia, o están en medio, digamos, como decimos, en medio del monte, entonces menos. No podemos cargar con esos problemas ambientales a esas personas. También tratamos de que se aclaren las dudas en cuanto a la gestión sostenible, porque la gente en el sentido común cree que si se come una mandarina y tira las cáscaras en el bosque, entonces eso está bien, pero resulta que no es esa la forma adecuada. Eso nos dice el sentido común, pero resulta que si estamos consumiendo en el ecosistema de páramo o de nevado un banano, una granadilla, una mandarina, eso no pertenece allá, entonces lo podemos tirar, pero se va a demorar mucho tiempo en degradarse, se va a congelar y va a afectar un poco el equilibrio silvestre, porque un pájaro, un roedor, un animal se va a ver atraído por eso y no es su dieta habitual, no hace parte de lo que él encuentra normalmente en el ecosistema. Entonces, todas esas cositas son las que tratamos de incluir durante el recorrido. Tratamos entonces de que las personas hagan su propia reflexión con esa educación ambiental que les hacemos durante el recorrido y la que les muestran los funcionarios del Parque Los Nevados, de que traten de
incluir algo de ese turismo sostenible y de esas enseñanzas en su cotidianidad, que empiecen posiblemente a cambiar el chip frente a la gestión de sus residuos, que hagan separación. Por ejemplo, yo a veces les menciono que yo en mi casa separo los residuos orgánicos del resto de la basura, lo que es reutilizable o reciclable, ¿cierto? Que les quede algo de todo eso que se maneja durante el recorrido. Bueno, muy importante como tener esa conciencia de que ingresamos a un sitio de paz, de una naturaleza que no ha sido impactada por el hombre y que debe permanecer así para que se conserve ese ecosistema. Ustedes pues tienen esos atractivos de travesías por el Parque de los Nevados. ¿Cómo son esas rutas? ¿Qué podemos encontrar en ellas? ¿Y por qué es que esto llama tanto la atención del turista? Bueno, ahí primero te hago una salvedad frente a lo que decías, y es que ojalá esos territorios no hubieran sido nunca impactados. Sí. Pero tenemos ahí como una mezcla, tenemos algunas partes que efectivamente se conservan súper bien, han tenido poco o ningún impacto, pero también tenemos una combinación allí de territorios en el ecosistema de páramo o en la parte previa, que es la llamada zona de amortiguación, donde, digamos, subiendo por aquí desde Santa Rosa en la vía termal de San Vicente, hay mucho territorio que es privado, que incluso tienen dentro de sí áreas especiales de protección, y por lo tanto, al ser privadas no las pueden tocar, tienen que cumplir con una regulación ambiental, y eso se ha cumplido muy bien en los últimos años. Digamos que del 2015 más o menos hacia atrás, eso estaba ahí muy en duda, ha sido difícil, pero ya ha sido grande el logro allí. Entonces hay zonas que de pronto sí han sido fuertemente impactadas, pero ahora ya se está cumpliendo con la norma y no las pueden tocar. El mejor ejemplo es aquí subiendo la zona del distrito de suelo de conservación Campo Alegre, que es el hogar del lorito de Fuertes, el ave emblema de Santa Rosa, que fue redescubierta, se creyó extinta hasta el 2002, y luego se encontraron, gracias al descubrimiento, unas poblaciones aquí y en unos bosques entre el Quindío y el Tolima. Entonces, solamente existen en esos lugares. Ahí hay actualmente una fundación que compró una parte de esos predios y tiene como misión la conservación ambiental, especialmente de los ecosistemas de páramo y de zonas de amortiguación previa al páramo. Entonces, se viene haciendo ahí un trabajo interesante y va mejorando ese tema de la conservación ambiental. Bueno, ahora frente a los recorridos, entonces, especialmente los hacemos en los ecosistemas de páramo y hacia arriba, hacia las zonas de glaciares. ¿Qué hay de especial? Que los glaciares se están extinguiendo, entonces encontramos ahora poder conocer, por ejemplo, hacia el Nevado de Santa Isabel, la zona norte, el último tramo de glaciar que queda, que realmente a la vuelta de 1 o 2 años ya no vamos a tener nada de zona glaciar en ese nevado. Hacia la laguna del Otún, por ejemplo, encontramos todo el ecosistema de páramo, los frailejones, que son el mejor representante de la vegetación del páramo, muchas otras especies propias del ecosistema, también algo de fauna, que pues hay que estar, digamos, muy atento para poderlos observar, pero principalmente podemos ver las especies de aves, son lo que más podemos ver en un recorrido. Por ejemplo, el colibrí del páramo, el Oxypogon stubeli o chivito de páramo, como con su nombre común, lo podemos observar allí. El águila real de páramo, el cóndor de los Andes también lo vemos muy comúnmente. Otro atractivo que vemos hacia la laguna del Otún es precisamente que es el humedal más grande del Parque Nacional Natural Los Nevados. Entonces, esos son como los principales, lo más representativo de esa zona. Qué bien. Bueno, ahora antes de comenzar esta entrevista,
hablábamos sobre la ruta que hacen, que es de varios días y que se quedan en esas casitas que aunque rústicas, son ese refugio ideal para el turista. Sí, entonces cuando hacemos esos recorridos de travesías estamos hablando mínimo de 2 días. Son recorridos de 2, 3, 4 días. En ellos entonces lo que hacemos por lo general es pasar las noches en esas fincas que todavía están en esas zonas previas al Parque Los Nevados, en las zonas de amortiguación, algunas en el ecosistema propiamente del páramo. Y lo que allí encontramos es lo que te decía, un ambiente muy rústico, pero es un turismo muy interesante, es muy diferente, porque estamos en contacto con los campesinos y les estamos ayudando en sus modos de subsistir. Entonces allí encontramos habitaciones que no son nada similar a un hotel. A veces los turistas se confunden y tenemos que hacerles las aclaraciones. Por ejemplo, el año pasado un grupo que iba conmigo a una travesía por el Nevado del Tolima, entrando por Salento, íbamos a pasar las 3 noches en una finca que se llama La Playa. Entonces me decían, Leo, entonces nosotros tenemos que llevar toalla y jabón o allá nos lo suministran. Y yo dije, no, pero venga, recordemos la información que les dimos en las recomendaciones y en las videollamadas, y es que es una finca rústica donde se llegan a acumular en una noche hasta 100 personas, y lo que encontramos es camarotes estrechos, colchones pequeños, cobijas, y en una habitación pueden estar 8, 10, 12 personas, y para toda esa cantidad de gente pueden haber 2 o 3 baños solamente. Entonces, es ese tipo de cosas las que hay que vivenciar, ¿cierto? A algunas personas pues no les agrada ese nivel de compartir, digámoslo así. Uh-huh. Pero lo interesante es estar en contacto con el campesino, la atención que nos dan, la comida tradicional, estar en la cocina, en medio de tanto frío al lado del fogón de leña, ¿cierto? Poder compartir en las noches un rato de charla, poder contar con el apoyo de ellos, que a veces es muy valioso cuando se viven de pronto situaciones difíciles, cuando algo se sale de control, cuando necesitamos apoyo. Entonces ese es un turismo bien diferente. Aquí cuando subimos por Santa Rosa al Nevado de Santa Isabel, en el plan de 2 días a la cumbre, nos quedamos en el refugio El Cisne, y es bien distinto, es casi tener un 5 estrellas en el a 4.100 metros de altura. Sí. El centro de visitantes del Cisne es el único refugio que cuenta con esas características en toda Latinoamérica, a esa altura, por encima de los 4.100 metros. Allá tenemos habitaciones privadas, baño privado, cobijas térmicas, restaurante, calefacción. Entonces es bien diferente al otro turismo. Bueno, ¿y de qué manera también se impacta estos campesinos que viven en la zona? Bueno, como te decía ahora, ellos fueron migrando poco a poco con los años de la actividad agrícola y ganadera. Bueno, digo migrando porque todavía no lo han logrado al 100%. Eso hace parte del cumplimiento de esas normas ambientales actuales. El deseo de todos es que termine esa migración y ya no haya agricultura y ya no haya ganadería en esas zonas, porque son las zonas de amortiguación previas al páramo. Pero en ese proceso están todavía. Entonces han ido cambiando por lo menos la prioridad de su actividad económica hacia el ecoturismo. Entonces nos venden el alojamiento, la alimentación, en muchos casos parte de la guianza, el porteo, que es ayudarnos con la carga de las maletas, hasta cierto punto que se puede con las mulas, y de un punto en adelante que ya no lo permite el parque, que es zona de amortiguación, que no se debe impactar, entonces ya no suben las mulas, sino que suben maletas al hombro. Todos esos servicios nos los brindan ellos, y de esa manera yo considero que el impacto ha sido positivo. Como lo repito, no se ha logrado al 100%, ¿cierto? Que no se impacte esa zona, que no haya agricultura y ganadería, pero sí se ha hecho una migración muy interesante.
Bueno, entonces sí se puede hacer turismo sostenible sin impactar, bueno, absolutamente las zonas por donde se realizan las rutas. ¿Cuál sería uno de los consejos para las personas que aún no han hecho las rutas y que están pensando en hacer ese tipo de paseo y de ingreso a zonas altas que de repente son difíciles para personas que no están acostumbradas a las alturas? Bueno, entonces te respondo, sí es posible hacer ese turismo sostenible. Obviamente, si nosotros no le damos las recomendaciones oportunas al turista, si no aclaramos sus dudas, si no estamos pendientes del desarrollo de la actividad, pueden ocurrir cosas que se salen de la sostenibilidad. Entonces puede ocurrir que un turista esté arrojando una basura, o el solo hecho de estar en el páramo y en un ventarrón fuerte desenvolvió una chocolatina y el papelito se voló. Cosas como esas se salen del turismo sostenible y pueden pasar. Por eso estamos ahí muy pendientes de que todo fluya adecuadamente para respetar el ecosistema. Ahora, frente a las recomendaciones básicas, las podemos resumir en unas cuantas, principalmente para las personas que nunca han hecho altura. Entonces, lo primero es el acondicionamiento físico. Es muy importante y es, yo creo que la clave principal, que las personas trabajen el acondicionamiento físico con actividades aeróbicas, es decir, con el running o trotar, con la bicicleta, con la natación, porque ya digamos que ir al gimnasio todos los días y hacer pesas, pues eso no contribuye con la parte aeróbica. Entonces en la parte alta eso no nos va a ayudar. Eso es como lo primero, que haya una buena condición física. Lo segundo es el atuendo, la ropa. Pero como lo veía ayer en un video de un amigo de otra empresa de Ibagué, haciendo recomendaciones precisamente, y decía, no el hecho de que usted se compre la mejor ropa y de la mejor marca, entonces significa que usted va a subir al páramo sin inconveniente. No, eso hace una gran parte, ¿cierto? La ropa técnica adecuada de acuerdo al recorrido es muy importante, pero de primero va la condición física. La ropa, ¿por qué es importante? Porque si yo voy a hacer un recorrido, por ejemplo, de los de travesía que hablábamos, que son muy interesantes, pues yo tengo que contar con un buen impermeable, por ejemplo. Si llueve, yo tengo que continuar mi recorrido. Yo estoy en medio del bosque, en medio del páramo. Yo no tengo donde refugiarme hasta la tarde que llegue a la finca o el sitio donde voy a pernoctar. Entonces yo tengo que contar con un buen impermeable, tengo que contar con unas botas de buen agarre, ojalá impermeables, pero si no, pues tener la alternativa. Muchas veces hacemos recorridos en donde le recomendamos a la gente, lleven sus botas de trekking, sus botas de montaña de buen agarre, pero también lleven las botas de caucho, las botas pantaneras, porque hay zonas donde definitivamente esa es una buena opción. O pueden haber unas botas de muy buena marca, de muy buena referencia, que les sirven para las dos cosas, pero entonces hay que tenerlo en cuenta. Frente al atuendo siempre se habla de las 3 capas. Las 3 capas no son otra cosa que una primera capa de algodón o licra pegada al cuerpo, que es la que me brinda calor. Cuando yo necesito calentarme, mi cuerpo está generando calor, pero si mi ropa hacia afuera no se calienta rápido, pues el cuerpo va a perder temperatura, eso es importante. Una segunda capa es la que me brinda abrigo en condiciones de baja temperatura. Entonces son, por ejemplo, los pantalones de montaña, de secado rápido, que son térmicos, o de pronto los que son un poco más de algodón interno, entonces especialmente térmicos. Y la tercera capa se refiere al impermeable. Ese es como las recomendaciones básicas. También la alimentación es importante, ¿cierto? Nosotros le decimos a la gente siempre, cuando tenemos un recorrido preparado con varias semanas o varios meses incluso, les decimos, cuiden la alimentación, háganlo de forma balanceada, nútranse bien, eviten las bebidas alcohólicas, las sustancias alucinógenas, el trasnocho. Eso también hace parte bien importante de las recomendaciones básicas.
Bueno, y hablando de comestibles, ¿qué pueden llevar los turistas a un recorrido de eso? Bueno, siempre recomendamos que no lleven muchos dulces. Antiguamente se pensaba o se recomendaban los dulces, como los carbohidratos simples, los bocadillos, las chocolatinas, todo este tipo como el mecato. Pero en realidad las personas necesitan energía inmediata, que sí la dan los carbohidratos simples, pero si la persona no está acostumbrada a la altura y se come un bocadillo y ya tiene una predisposición, un malestar, va a ser peor. Va a ser peor. Entonces les recomendamos esos dulces con moderación. Sí son buenos, son energía inmediata, pero hay que consumirlos con moderación. Piensen más en cositas más saladas, en barras energéticas, en los frutos secos. Espectacular los frutos secos para llevar a esos recorridos. Y más fáciles de digerir. Exactamente. Sobre todo cuando se va a tener una actividad física constante Y exigente. en esos recorridos. Exactamente, sí. Esa sería la mejor recomendación. Bueno, yo creo que con respecto a todo este tema del turismo sostenible y de esos recorridos, hay mucho por contar, pero estas, digamos, notas básicas hay que tenerlas en cuenta, además creo que ustedes le hacen una lista al turista que desea ingresar y desea hacer ese tipo de recorridos en este territorio que es de montaña alta, es mucho frío. Sí, claro. Ahí veíamos pues como digamos, los tips más básicos, elementales, y procuramos darle al turista, como tú dices, una lista escrita de todas las recomendaciones más básicas. De hecho, ahí que se me escapaban ahora y que ahorita me las haces recordar hablando de una lista, porque yo la mando escrita. Entonces, que el bloqueador solar, la gorra, el protector labial, el documento de identificación, si toman algún medicamento, que lo porten consigo, que reporten cualquier síntoma que tengan incluso previo a la actividad, para saber qué manejo darles, si pueden asistir o no, o en plena actividad para saber cómo manejarlo, porque a veces las personas sufren del mal de altura. Sí. Es muy común al ingresar al páramo, el soroche. Entonces, hasta cierto punto es manejable y nosotros lo sabemos manejar, pero hay un punto en el que de pronto se hace crítico o se hace agudo, y entonces hay que pensar si las personas hay que devolverlas de cierto punto, o hay que refugiarlas, o hay que darles algún otro manejo de pronto técnicamente más especial. Y me pasó en estos días con un grupo que tuve en un recorrido de 4 días hacia el glaciar del Tolima, saliendo desde acá, y es que todo se quedó en videollamada. Todo se quedó en videollamada porque estábamos en plena temporada, en enero, y yo hice todas las recomendaciones. Y a la hora del recorrido hubo ciertas desviaciones, ciertos malentendidos que los logramos superar y no tuvimos problema, y el grupo logró hacer el recorrido y la cumbre del Nevado del Tolima. Pero definitivamente fue como una lección aprendida. Tiene que ser por escrito, tiene que ser todo por escrito. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por compartir de estos conocimientos con todos nosotros. Qué chévere que en nuestro municipio, que es tan turístico, tenga personas idóneas que van a tener en cuenta toda esta cantidad de cosas previas a un recorrido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación al periódico El Faro, muy amables. Bueno, hasta la próxima.